Recientemente se han hecho públicos casos de personas que han muerto o no se han podido recuperar tras ingerir medicamentos falsificados, como la joven de 20 años que murió en Medellín a causa de una falla hepática producida por un adelgazante sin registro sanitario llamado Fruta Planta. Según el reporte del Instituto de Seguridad Farmacéutica, durante la última década, Colombia se ha situado en el top 10 de las naciones del mundo donde más se falsifican y comercializan medicamentos fraudulentos, junto con China e India. También, según reportes de la Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN, en los últimos 5 años se incautaron medicamentos ilegales por 23.000 millones de pesos. Los falsificadores fabrican de todo, desde vitaminas hasta antibióticos y fármacos contra el cáncer y el SIDA. Se calcula que este negocio mueve en Colombia unos 60 millones de dólares al año. Frente a esta preocupante situación, Beatriz Gómez habló con el presidente ejecutivo de AFIDRO, Francisco de Paula Gómez, para tener un panorama más claro y saber cómo prevenir el consumo de medicamentos falsificados. Beatriz Gómez entra al radar. Doctor Gómez, ha habido unos casos últimamente que nos llaman verdaderamente la atención y prenden las alarmas otra vez sobre este tema de los medicamentos falsificados. El caso de esta joven en Medellín que tomó una sustancia, un té para adelgazar. Mire, ese tipo de casos se han venido presentando en el país hace muchos años y se van a seguir presentando, porque infortunadamente el problema del mercado ilegal de medicamentos fraudulentos, adulterados, falsificados, contrabando, es un problema importante en el país, es un problema grave y bueno, esos son los casos que van más allá de las cifras que obviamente nos golpean a todos. ¿Es un problema que se está agravando? Es un problema... ¿Está en creciente este mercado ilegal de medicamentos? Las tendencias mundiales así lo demuestran. No es un problema solo de Colombia, sino del mundo. Aunque Colombia está a la cabeza de los países que más falsifican medicamentos. De manera sistemática, en los reportes de las organizaciones del mundo que siguen este fenómeno, muestran infortunadamente al país siempre dentro de los países donde más se falsifican y se contrabandean medicamentos. Ahora, este caso de la joven de Medellín, ella aparentemente la muerte fue causada por la ingestión de un té para adelgazar. ¿Eso se considera un medicamento, un té para adelgazar? Bueno, yo lo que conozco de las noticias es que era una joven que estaba ingiriendo un producto para adelgazar, pero no se conoce qué clase de contenido, qué principio activo había allí. En todo caso, parece que tenía una sustancia que había sido ya prohibida por el INVIMA. Lo que sabemos es que la señora hizo una falla hepática fulminante, que fue la que finalmente le produjo el deceso, y claramente, según parece, estaba consumiendo un producto que no tenía registro, que pareciera falsificado, y es muy difícil saber exactamente qué era lo que la estudiante estaba consumiendo. ¿Sabemos cuántas personas mueren anualmente en Colombia por causa de los medicamentos adulterados o falsificados? No, esas cifras son muy difíciles de cuantificar, no se conocen. ¿Y por qué? Porque precisamente se trata de un negocio que es ilícito, que está diseñado básicamente para actuar al margen de la ley y generar daño. Lo que se sabe es, en el mundo se plantea que probablemente 1 millón de personas en el mundo mueren por medicamentos fraudulentos, según cálculos de organismos independientes. Y la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos unas 200.000 personas mueren al año solamente por consumir medicamentos para el paludismo fraudulento. Bueno, ha habido otros casos recientemente, ¿no? Hay casos incluso que han sido bastante bien informados por los medios en los últimos días, como el caso que se publicó en la revista Semana de esta joven que tenía un linfoma y que luego de correr casi todo el tratamiento, ella seguía enferma. Y pareciera ser que estaba consumiendo productos en unos centros... En un centro reconocido. En centros... En vez de que le aplicaran una quimioterapia, le estaban aplicando agua. Según parece. Un placebo. Ahora, de acuerdo con el reporte, muchos centros en el país están aplicando tratamientos para el cáncer y según los mismos reportes no tienen ni siquiera los registros de INVIMA, de manera que es un problema importante. Recordará también un caso
de unas señoras que quedaron en embarazo en Arauca hace algún tiempo por consumir un medicamento falsificado que era para planificar. De manera que casos son frecuentes, cada determinado tiempo los medios los van publicando y se nos ha ido volviendo como un tema de paisaje, se nos va volviendo como un tema normal y nos vamos insensibilizando al tema. ¿Qué defensa pueden tener los ciudadanos frente a los medicamentos falsificados cuando ya sabemos que esos medicamentos están circulando por el sistema de salud y que fácilmente una persona que va a una farmacia, que va a una EPS, a un hospital, a una clínica, le suministran un medicamento falsificado? Yo podría decirle, Beatriz, que hay dos tipos de defensas frente a la pregunta que usted me hace. Unas claramente son unas defensas de carácter institucional. Las instituciones deben ser cuidadosas de los productos que compran para entregárselos a la población. El INVIMA, las secretarías de salud deben tener una serie de instrumentos legales, administrativos que permitan controlar el ilícito. Sí, ¿y el ciudadano qué puede hacer? Y el ciudadano también tiene unos elementos que le pueden ayudar, porque el ciudadano no es una persona pasiva en este asunto. Cuando un ciudadano observa, por ejemplo, que el producto que le están entregando es un producto que tiene señales de que su empaque ha sido manipulado, tiene tachaduras, enmendaduras, está en malas condiciones. Fechas de vencimiento. Fechas de vencimientos tachadas, modificadas. Licencia sanitaria. Claro, debe mirar si tiene un registro de INVIMA. O sea, la persona, el consumidor común y corriente, también juega una parte activa en esto. Asimismo, el consumidor no puede consumir o comprar medicamentos que los consiga en lugares que no sean reconocidos como serios, conocidos, o a unos precios inexplicablemente bajos. Eso debe generarle al consumidor preguntas y obviamente eso le ayuda a él pues a no caer en esta situación. Bueno, pero mire, aquí hay un problema de fondo. Leyendo un documento sobre la situación, por ejemplo, en España. En España hay un tráfico de medicamentos bajísimo. Es bajísimo, son muy escasos los eventos en los cuales la gente consume medicamentos adulterados o falsificados. Y eso tiene que ver con el sistema de farmacia que impera en el país. Decía este documento que allí hay un sistema basado en una cadena lineal de los agentes involucrados, el laboratorio farmacéutico, los almacenes de distribución y las farmacias. Y hay allí la presencia de profesionales sanitarios en esta cadena. En Colombia no es así. La cadena está rota. En el país incluso hay normas que plantean que desde el laboratorio se deben generar las estrategias y de hecho los laboratorios marcan los productos con códigos de barras, con claves. ¿Y entonces dónde se rompió la cadena en Colombia? Porque infortunadamente en el país hay un sector informal muy grande y porque adicionalmente no se ha logrado que ese producto que hoy en día el laboratorio coloca con unas marcas, ese producto tenga la trazabilidad hasta el final hasta que llegue al consumidor. Correcto. Debiera haber unos mecanismos con tecnologías y con unas estructuras administrativas y unos instrumentos que ayuden a seguir un producto hasta el consumidor final. En el país eso todavía no se ha logrado. Correcto, usted mencionó ahí que el problema de la informalidad y no me queda muy claro qué tiene que ver el problema de la informalidad con esta cadena que debería existir. Bueno, porque infortunadamente como el país es relativamente laxo en ciertas condiciones de mercado, usted puede encontrar que muchos medicamentos los venden en lugares que tal vez no sean los lugares adecuados para lo mismo. Es difícil controlar algunos expendios de medicamentos en lugares apartados del país o incluso en barrios periféricos de las ciudades. De manera que hay que hacer todo un trabajo para lograr que estas instituciones mantengan una línea de trazabilidad. Muy bien, entonces el sistema de farmacia en Colombia está roto y eso es lo que conduce a que campee este tráfico ilegal de medicamentos. Es probablemente una de las causas importantes, pero no la única. Yo le quiero preguntar, ¿los altísimos precios de los medicamentos en Colombia no están coadyuvando a que la gente busque medicamentos a precios más baratos exponiendo su vida y su salud?
el fenómeno de la falsificación y de los medicamentos fraudulentos no tiene relación con los precios de los productos. Lo que se ha observado es que falsifican desde una vitamina, una pastilla para un dolor de cabeza, a un medicamento que pudiera ser eventualmente costoso. Los traficantes de este tipo de productos no están pendientes de si el producto es o no caro, no, están pendientes de si el producto les va a generar, ese mal producto les va a generar alguna rentabilidad a ellos. Hay una cosa que muchas veces la población desconoce y es que cuando falsifican un medicamento, cambian la sustancia fundamental o como se llama en términos médicos el principio activo por otro tipo de sustancias. ¿Qué sustancias son esas que reemplazan a veces el principio activo? Mire, se han encontrado en los allanamientos que ha hecho la policía en el país las sustancias que a usted se le puedan ocurrir, algunas inimaginables. Se han encontrado pintura, harina, azúcar e incluso sustancias tóxicas. Había un reporte en los medios hace algún tiempo que daba cuenta de que habían hecho un allanamiento y habían encontrado ladrillo molido en las cápsulas, de manera que cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir puede encontrarse en un producto fraudulento o falsificado. Bueno, quiero volver ya para terminar la entrevista al tema de la cadena rota. ¿A quién le corresponde volver a unir la cadena? ¿A quién le corresponde organizar y atar la cadena para que el sistema de farmacia en Colombia permita un control sobre los medicamentos y beneficie esto la salud de los colombianos? Como le decía, la responsabilidad es de toda la cadena en sí misma y por supuesto del gobierno. Pero es muy importante entender que el medicamento fraudulento no solamente está en la cadena, o entra a la cadena de farmacias. La gran mayoría de estos productos muchas veces entran de manera inadecuada y se le vende al paciente o se le entrega al paciente no en una farmacia tradicional, reconocida. Ahí es muy difícil que realmente haya un producto fraudulento, sino en otro tipo de expendios o otro tipo de lugares donde claramente la cadena no va a funcionar. Claro, pero tendría que haber un control absolutamente rígido como existe en otros países donde usted no consigue un medicamento sino en determinados sitios y siempre con fórmula médica. Hace parte del reto, evidentemente, que tenemos en el país y es cómo generamos que el sistema de salud en todo su contexto general sea un sistema muy bien estructurado, que los medicamentos se puedan expender y vender en lugares adecuados para ello y que además los consumidores, usted y yo, el oyente, el televidente que nos está viendo, sepa que el producto lo debe conseguir en un establecimiento que sea formal, que sea serio, que sea reconocido. Eso sin duda va a disminuir enormemente el riesgo de que consuma un medicamento falsificado. Doctor Gómez, muchísimas gracias, muy amable por aportarnos sus conocimientos. Muchas gracias a usted, Beatriz. Muchas gracias.